¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Ayer veíamos ahí en el anexo una efervescencia peculiar, particular, y Ujú. cuando se habla de una institución vinculada a los derechos humanos y que por otra parte ostenta ese privilegio de decirse defensora del pueblo, entusiasma. ¿Fue para ustedes también esa sensación la que tuvieron? Sí, sí, realmente fue una experiencia sumamente removedora. No esperábamos que la convocatoria llegara a tanta gente de todo el país. Eh, Nuestros recursos humanos todavía son limitados, estamos en pleno proceso de construcción institucional, y eso nos llevó a que el reducido personal que tenemos se esforzara, pero fundamentalmente que la gente se interesara. Nos dio la sensación al final del día, hablábamos con los colegas, que había como una necesidad muy importante de parte de organizaciones que trabajan en todos los temas de derechos humanos, de sentarse, conversar, intercambiar sobre todos los problemas actuales de derechos humanos que tiene el país, y no solamente sobre los que vienen arrastrándose del pasado, que es un poco Claro. esa idea, que obviamente son temas que hay que seguir resolviendo, que son temas que el país tiene todavía abiertos, pero durante mucho tiempo se identificó directamente derechos humanos con terrorismo de Estado, con secuelas de la dictadura, lo cual es cierto, pero los derechos humanos abarcan un universo muchísimo más amplio, que tiene que ver con la vida de todo el mundo, con la vida suya, la vida mía, su familia, de todos los televidentes, y que, bueno, muchas veces no hay información o no hay realmente conciencia de que debemos ser tratados con dignidad y poder desempeñar al máximo todas nuestras capacidades humanas, más allá de nuestra situación económica, nuestro nivel de estudios. Entonces eso generó una convocatoria muy grande, y bueno, esperemos que esto nos vaya permitiendo ir armando una agenda de temas de derechos humanos que la institución nacional pueda contribuir para que se vayan concretando. Bien, ayer había también posibilidades de una suerte de registro, ya para ir tomando en cuenta las instituciones que están abocadas a esta tarea, Juan. Claro, la ley lo que prevé, la ley 18.446, es que, bueno, nosotros hacemos la convocatoria y en el caso de las organizaciones no gubernamentales se deben registrar para participar, fundamentalmente porque queremos también que tenga cierto orden la asamblea. O sea, se prevé la participación de 2 personas por institución, con posibilidad de 2 suplentes, se le reembolsa el pasaje a las personas que vienen del interior del país para facilitarles su llegada. Entonces, se trata el registro simplemente de eso, y las instituciones que ya participaron ya quedan registradas, lo que no implica que el registro siga abierto para nuevas asambleas y nuevas instituciones. Bueno, al ser una institución nueva, por otra parte, va a ir generando mayor comunicación con el paso del tiempo. Hay que recordar que esta Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo creado en diciembre de 2008. Me parece interesante señalar eso, la autonomía, con cometidos esenciales, como lo decía Faropa, la defensa, promoción y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, ni más ni menos, y el derecho internacional. Allí hay una I en el medio, Constitución y el derecho internacional. A veces parece surgir un conflicto, Constitución o derecho internacional, ¿no debería ser también? Bueno, usted está tocando uno de los temas sobre los que la doctrina discutió larguísimo tiempo durante muchos años. Es decir, las posiciones dualistas o monistas, es decir, hay 2 órdenes jurídicos separados, el interno y el internacional, o es un único orden jurídico. Fundamentalmente a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial y de los desastres de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional de los derechos humanos ha venido avanzando, y en la actualidad está consolidada prácticamente la tesis monista, o sea, es un solo orden jurídico. Se habla de normas de derechos humanos generadas nacionalmente e internacionalmente. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que en nuestro país la Constitución de la República, si bien es una constitución que no es de las más modernas de la región, hay mucha gente que dice que es bueno que sea así. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen la misma constitución fundacional, que le han hecho enmiendas
regularmente, pero nuestra Constitución, aún sin ser de las más modernas, el constituyente tuvo la habilidad de incorporar dos artículos, que son el 72 y el 332, que permiten el ingreso al texto constitucional de otros derechos que no están enunciados en la Constitución. El constitucionalista fue muy sabio pensando, por ejemplo, el acceso a la información pública. Era un derecho del que no se hablaba hace algunos años. Los problemas de medio ambiente, una cantidad de temas. Bueno, esos derechos ingresan a la Constitución y la institución comparte la tesis que tienen jerarquía constitucional. En algunos países inclusive se dicen que están por encima de la Constitución porque ni siquiera constitucionalmente se pueden disminuir las garantías que tienen como objeto la protección de la dignidad humana. Claro, Juan, y ahí ingresamos a ese contencioso que se ha determinado con la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que, según lo decía aquí, por ejemplo, el vicecanciller Roberto Conde, también legisladores del Frente Amplio, hace que Uruguay enfrente algunas circunstancias peculiarmente difíciles en el contexto internacional por esta decisión. ¿Cómo asume la Institución para los Derechos Humanos estas controversias? Bueno, en primer lugar, reafirmando nuestras competencias y respetando las competencias de otros órganos del Estado. Como usted muy bien decía, nosotros somos un órgano autónomo. Para que quede más claro a la audiencia, somos una especie de ente autónomo que depende del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. Tenemos nuestras competencias, las respetamos, pedimos que se respeten porque así lo establece la normativa, forma de construir Estado de Derecho, y también respetamos las competencias de, por supuesto, otros poderes del Estado. Nosotros no podemos intervenir en fallos judiciales, no tenemos competencia para hacerlo. No podemos opinar si un juez falló bien o falló mal, si un fiscal elaboró bien o elaboró mal un auto de procesamiento. Eso está absolutamente vedado en nuestras competencias, incluso la ley lo dice, que cuando un tema ingresa en la órbita judicial y ya está siendo analizado por la institución nacional debe inhibirse. Eso no quita, y también lo dice la ley, que la institución pueda realizar dos cosas. En primer lugar, el seguimiento de que se realice una adecuada y pronta administración de justicia. Y la recomendación. Y en segundo lugar, realizar recomendaciones no sobre el caso particular, sino sobre el tema general que trata el caso. En el tema que usted estaba haciendo mención, a las sentencias de inconstitucionalidad de la Corte, como se lo planteamos también a la Suprema Corte, nosotros ya teníamos programada una reunión con la Suprema Corte por otros temas y justo coincidió esto, conversamos claramente para dejar establecidos esas competencias específicas de cada institución. Nosotros no opinamos directamente sobre el fallo de inconstitucionalidad, pero sí opinamos, reafirmamos, mejor dicho, cuáles son las obligaciones internacionales que tiene el Estado uruguayo en materia de derechos humanos. Y disculpe la interrupción, Juan, pero está comprometido el cumplimiento de esa legislación luego de este fallo. Bueno, a ver, los estados, cualquier estado cuando suscribe un tratado internacional lo hace en el máximo ejercicio de su soberanía. Muchas veces se dice que los estados pierden soberanía cuando adhieren, por ejemplo, a la competencia, como es el caso concreto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es absolutamente al revés, es decir, los estados cuando suscriben tratados o convenciones internacionales de cualquier materia, pero más de derechos humanos, lo hacen en el máximo ejercicio de su soberanía. Nadie nos obliga a firmar un tratado. Ahora, cuando uno se obliga a firmar un tratado internacional, hay una regla de derecho internacional ya clásica, y es que los tratados deben cumplirse de buena fe. Es decir, si yo me comprometo como Estado con usted, que es representante de otro Estado, a cumplir determinado tipo de obligaciones, me obligo a cumplirlo de buena fe. Y algunos tratados, concretamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene órganos jurisdiccionales, tiene en este caso la Corte Interamericana, en Europa existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en África el Tribunal Africano de Derechos Humanos, que tiene las mismas competencias y son órganos que pueden dictar sentencia, y cuando los estados reconocen, como es el caso de Uruguay,
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos obligados a cumplir esos fallos. ¿El no cumplimiento acarrea sanciones más bien simbólicas, puede decirse? Bueno, a ver, ahí hay dos cosas. Por un lado, se sostiene cada vez más, inclusive hay una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina que establece que los fallos de la Corte Interamericana se pueden ejecutar internamente en los países. En este caso, serían competentes las Cortes Supremas de Justicia. Es lo mismo que si usted no paga el alquiler y le inician un juicio de desalojo y no se resuelve, viene el lanzamiento, hay un juez que ejecuta, que le da la orden del lanzamiento. En este caso, hay una doctrina muy fuerte que las sentencias son ejecutables, que cualquier interesado puede presentarse ante el Poder Judicial uruguayo y decir, mire, yo tengo esta sentencia, es como un título ejecutivo que se tiene que ejecutar. Eso por un lado, desde el punto de vista jurídico. Otra cosa son lo que se llaman las sanciones diplomáticas o las sanciones de tipo de política internacional o las explicaciones que debe dar el Estado uruguayo internacionalmente por qué no cumple un tratado. Y eso es realmente incómodo porque además desde hace ya algunos meses la Corte Interamericana ha establecido un mecanismo de seguimiento periódico de sus sentencias. En el caso Hellman, por ejemplo, contra Uruguay, que es la única sentencia condenatoria que tiene Uruguay en materia de derechos humanos, esperemos que sea la última, que podamos corregir las deficiencias que hay. En ese caso, la Corte permanentemente está convocando al Estado para decirle, bueno, de qué manera se cumplió. Y repito, no es que venga alguien de afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, son las reglas de juego. La FIFA establece las reglas de juego para el fútbol. La Asociación Uruguaya de Fútbol no las puede cambiar. No puede decir, bueno, en Uruguay no hay offside, en Uruguay la segunda amarilla no es roja. Son las reglas de juego a las que nos hemos soberanamente sometido para poder integrar la comunidad internacional que obviamente cada vez, más allá de todas las barbaries y las barbaridades que se siguen cometiendo, tenemos la esperanza de que el objetivo es proteger al ser humano, mejorar su dignidad y su libertad. Bueno, una oportuna analogía con el tema del fútbol para entenderlo mejor. Para cerrar este tema, Faropa, hay quienes entienden que puede continuarse con las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y quienes sostienen que no. De hecho, una jueza hoy acaba de archivar un caso directamente. ¿Hay una opinión sobre, como usted dice, el tema general? Bueno, de parte de la institución, como le decía, no hay una opinión. Obviamente los jueces son independientes, cada magistrado tiene la obligación de aplicar directamente la Constitución. O sea, si bien la constitucionalidad de una ley la termina resolviendo la Corte, la primera obligación de un juez es aplicar la Constitución. Hay un instituto que se llama el control de constitucionalidad y de convencionalidad que lo debe hacer el juez, cualquier juez, un juez laboral, un juez civil, un juez penal. Significa que el juez lo primero que tiene que hacer al aplicar una norma es determinar si es compatible con la Constitución y con las convenciones internacionales. En ese marco, cada juez verá, de acuerdo a su criterio y luego de estudiar el caso, si corresponde o no corresponde continuar. Es posible que continúe, quizás otros resuelvan otra cosa, quizás las víctimas resuelvan volver a acudir a los organismos internacionales o quizás nos podamos poner de acuerdo de una manera que permita realmente que se haga justicia sobre crímenes muy complicados. Hoy empezamos la nota hablando de la Segunda Guerra Mundial. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, o sea, de los delitos contra la humanidad, ya se comenzó a aplicar en el Tribunal de Nuremberg y en el Tribunal de Tokio, que juzgaron a los criminales de guerra nazis y japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento se estableció que ese tipo de delitos no prescriben, o sea, siempre hay posibilidad de juzgarlos, porque lo que se está protegiendo no es a la víctima concreta, por supuesto que sí también, pero el objetivo es proteger a toda la humanidad, a todos nosotros. Bien, usted decía también al comienzo, ¿no? Abarca los derechos humanos. Vamos de un tema de altísima sensibilidad como este a otro tal vez trivial, cotidiano, pero que hace también
al derecho humano. Este asunto del agua, el derecho a que si me están diciendo que el agua es potable, debo consumir agua potable y no tener inconvenientes con eso. O sea, me voy de un extremo al otro. Lo cierto es que hubo ayer 225 denuncias por situaciones de eventual vulneración de los derechos humanos. Bueno, nosotros hemos recibido, no ayer, desde que empezamos Es cierto, a funcionar correcto. hasta Sí, hoy, sí, ayer se publicitó. sí, 225 denuncias, eh, la mayoría en los 6 meses que funcionamos el año pasado, pero ya este año tenemos 79 denuncias de esas 225. ¿Y cuál es allí, digamos, la que predomina de todo? Mire, Castro, yo lo que le puedo decir, estamos elaborando el informe ahora para presentar a la Asamblea General, que tiene que ser un informe detallado y estadístico, pero estamos convencidos en primera instancia y por ver los registros diariamente, que el gran tema que hay en el Uruguay ahora es el tema de la discriminación. Y no solamente los casos más conocidos de discriminación, o sea, han habido casos muy sonados de personas que se sienten discriminadas por su raza, por su opción sexual, etcétera, etcétera. Pero hay muchos uruguayos y uruguayas que no acceden a los mismos derechos que podemos acceder nosotros. Y yo creo que el caso paradigmático es el caso de las personas con alguna forma de discapacidad. Es increíble, pero no estamos hablando solamente de accesibilidad física, de poner una rampa para que una persona en una silla de ruedas pueda ingresar a algunos edificios, entre otros no. Por ejemplo, el Palacio Legislativo no se puede entrar hay que dar un gran recorrido para poder entrar, y eso se lo planteamos a los legisladores, pero es sintomático que en el mismo Palacio Legislativo no haya acceso universal. Pero no es solamente un tema de acceso físico, hay normas y hay prácticas, sobre todo, de organismos de la administración que tratan diferente a personas que no deben ser tratadas diferente. Atención, la discriminación no es cualquier forma de trato distinto, es un trato distinto injustificado o arbitrario. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo mañana voy a hablar con el señor Julio Boca para pedirle que me dé un empleo como primer bailarín del Sodre, y el señor Boca me dice: no, Faropa, mire, lamentablemente usted no está en condiciones, pues, yo no me voy a quejar ni me voy a sentir discriminado porque no me dan ese empleo. O si quiero ejercer la medicina sin tener un título habilitante. Es decir, no todo trato diferente es discriminatorio, pero sí es discriminatorio el trato diferente que no es justificado o que es arbitrario. Bien, nos quedan pocos minutos, pero en todo caso, como disparador para una charla futura en breve, el asunto de lo que muchas veces dice la gente. Yo entiendo aquello de los derechos humanos durante la dictadura, vulnerados, pisoteados por la dictadura militar, pero yo tengo mis derechos humanos hoy. Claro. Por ejemplo, el más básico de todos es el de la seguridad. Yo quiero vivir en seguridad. Sí, sí, Usted fue en su momento subsecretario del Interior. ¿Cómo observa esta situación actual? Bueno, nosotros siempre planteamos que la seguridad es un derecho humano, y lo es. O sea, la seguridad involucra el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho al uso pacífico de los bienes, a la libertad, y sin lugar a dudas es uno de los grandes temas. Nosotros hemos recibido denuncias vinculadas con el tema seguridad ciudadana, más vinculados al tema carcelario, pero realmente nos llama la atención que todavía no hemos recibido denuncias de víctimas de delito. Si bien ahora recientemente se aprobó una ley que está muy bien para reparar a las víctimas del delito, porque el Estado también tiene responsabilidad. A ver, los derechos humanos no tienen época, no son los de ayer, los de hoy o los de mañana. Pero contrariamente a lo que mucha gente pensaba, decir otro organismo más para seguir hablando de los derechos humanos violados durante la dictadura. Sí, como decía, tenemos competencia para eso, pero si yo le digo que de las 227 denuncias que hemos recibido, yo le diría que ninguna tiene que ver con casos de desapariciones forzadas, torturas, etcétera, durante la dictadura. Es un dato, la gente está mirando para otro lado. Pero también es un dato que no haya ninguna denuncia por inseguridad pública. Tampoco hay una denuncia por inseguridad pública, pero sí vinculando las dos realidades, tanto la del pasado como la del presente, hay sí una situación que coincide y que es uno de los temas que la institución piensa trabajar fuertemente este año, y es el tema de las víctimas del delito. O sea, las víctimas de los delitos durante la dictadura
y las víctimas de los delitos actuales, si bien son dos situaciones totalmente diferentes, una cosa es el terrorismo de Estado, otra cosa es la delincuencia que realizan particulares sobre lo que el Estado debe prevenir, reprimir y sancionar cuando corresponda, pero la víctima de un delito se siente absolutamente desamparada en nuestro ordenamiento jurídico. No sabe qué está pasando, no tiene participación en el proceso, no se le informa. La víctima es prácticamente una persona a quien se le toma una primera declaración y luego desaparece. Víctima dos veces, digamos, o varias. O varias veces. Hay casos que son gravísimos, ¿no? Y casos de delitos por supuesto, a cualquiera le da rabia que lo rapiñen o que le roben la casa o el auto, lo que sea, pero hay delitos muy especiales, un homicidio, lesiones, una violación, que la víctima tiene que ir 2, 3, 4, 5 veces a hacer el mismo relato, ¿eh? Pero solo se lo toma en cuenta para eso. Por eso estamos abogando fuertemente, entre otras cosas, para una reforma profunda del sistema de justicia, a que el nuevo Código de Proceso Penal, que esperemos finalmente se apruebe, le dé un papel privilegiado a la víctima. Bien, ahora, Faropa, concentrándonos en el tema, ¿nota esa inseguridad que se advierte por parte de algunos sectores de la población, esa situación a veces de indefensión? No, sin duda la sociedad uruguaya ha cambiado y ha cambiado para mal. Es una sociedad muchísimo más violenta, ¿eh? La violencia tiene diferentes formas, tiene formas delictivas, cada vez más graves. Lamentablemente, todos los días yo ahora, bueno, estaba esperando para entrar a escena, digamos, y estaba escuchando el informativo y cualquier relevamiento de prensa que uno hace, ve que existe un número de delitos que afectan la vida y la integridad física de la gente que evidentemente está creciendo en forma preocupante. Pero también hay formas de violencia que se manifiestan de otra manera, la violencia doméstica, la violencia en los centros de estudio, la violencia en el tránsito. Yo hoy justo cuando venía manejando para acá pienso, cada vez menos los uruguayos, cuando vamos a hacer alguna maniobra, usamos los señaleros, ¿eh? No sé si se lo han advertido. Sí, sí, claro. Yo lo que creo, ¿sabe para mí cuál es la justificación de eso? Que no nos importa nada el otro, ¿eh? O sea, yo voy dentro de mi vehículo y si tengo que doblar a la izquierda o a la derecha, doblo. No me importa si hay alguien más en la calle o hay un peatón que va a cruzar y yo le tengo que dar una señal de lo que voy a hacer. Vivimos los nuevos uruguayos cada vez más hacia adentro, más aislados y respondemos violentamente a muchas cosas. Y en el caso de la violencia delictiva es realmente un tema que preocupa. Hubo un acuerdo multipartidario a principios de este gobierno. Aquí hablo a título personal porque yo no puedo hablar de temas que la institución todavía no se ha pronunciado, pero espero que mis colegas sean indulgentes conmigo. Hubo un acuerdo multipartidario, lo que en algún momento permitió generar expectativas, porque esto se arregla a largo plazo, y para arreglarlo a largo plazo se requieren grandes acuerdos políticos y sociales para mantener las políticas de prevención y control del delito y la violencia. Bien, ¿y cómo se ha perdido ese tipo de hábitos amigables, ¿no? Yo hacía bastante tiempo había comentado eso. El cambio de luces en la ruta era un gesto, era como un saludo, ¿eh? Y se ha casi que erradicado. Se ¿no? ha terminado, sí, se ha porque terminado. cada uno vive adentro de su burbuja, de que Sí, sí. es como aquella película de John Travolta, ¿no? El niño de la burbuja, Sí, bueno, claro. vivimos así. Ajá. Bueno, una final y muy puntual, porque hay quienes temen por aquella cuestión de una policía en vías de corrupción con la acción de mafias internacionales que derivan estas tensiones, matar policías, presuntos ajustes de cuenta. ¿Teme que eso vaya floreciendo cada vez más? Mire, no sé, no tengo elementos como para decir si va a florecer cada vez más. Lo que sí le puedo decir es que como en muchísimas otras cosas, Uruguay, en todas las cosas, Uruguay está dentro del mundo, no vivimos en un satélite de la Tierra girando alrededor. Son situaciones que han pasado y que están pasando en muchos países. La ventaja que tiene nuestro país es que tiene todavía un sistema político que por más que se lo critica y que muchas veces la gente con todo derecho expresa su ira y su desconformidad, sigue siendo un sistema político que no está permeado por el crimen organizado, tiene una fuerza policial que por más que no llegue a tiempo cuando se la llama o por más que no cumpla adecuadamente,
mayoritariamente, y me consta, es una fuerza honesta. Eso no quiere decir que lamentablemente no existan. Tenemos un poder judicial que realmente, comparado con otros países, más allá que uno comparta o no los fallos de los jueces, todavía tiene un cierto blindaje. Mientras mantengamos ese blindaje y mientras mantengamos un fuerte control social, mientras la prensa esté ejerciendo su control democrático, creo que tenemos mejores posibilidades de no llegar a una situación que, bueno, que como pasa lamentablemente en otros países, el riesgo siempre existe. Lo que hay que prevenirse, no podemos hacer, yo siempre lo digo en broma y con todo respeto por el expresidente Valle, por quien tengo diferencias de muchas cosas, pero también mucho respeto en otras, cuando la epidemia de aftosa, que se ordenó al ejército desplegarse en la frontera para evitar que quizás que el virus de aftosa pasara a nuestro país. Aquí no podemos blindar la frontera para evitar que el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas lleguen. Es imposible porque estamos viviendo en un mundo abierto y cada vez más abierto. Como se ha globalizado la actividad lícita, también se ha globalizado la actividad ilícita. Pero hay que mantenerse permanentemente alerta y no dormirse en los laureles. Bueno, porque fortaleciendo las instituciones, no atacándose entre ellas, por ejemplo. eso ¿no? es fundamental. Nos dio la sensación al final del día, hablábamos con los colegas, que había como una necesidad muy importante de parte de organizaciones que trabajan en todos los temas de derechos humanos, de sentarse, conversar, intercambiar sobre todos los problemas actuales de derechos humanos que tiene el país, y no solamente sobre los que vienen arrastrándose del pasado, que es un poco claro, esa idea, que obviamente son temas que hay que seguir resolviendo, que son temas que el país tiene todavía abiertos, pero durante mucho tiempo se identificó directamente derechos humanos con terrorismo de Estado, con secuelas de la dictadura, lo cual es cierto, pero los derechos humanos abarcan un universo muchísimo más amplio, que tiene que ver con la vida de todo el mundo, con la vida de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Es un órgano autónomo creado en diciembre de 2008. Me parece interesante señalar eso, la autonomía, con cometidos esenciales, como lo decía Faropa, la defensa, promoción y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, ni más ni menos, y el derecho internacional. Allí hay una I en el medio, Constitución y el derecho internacional. A veces parece surgir un conflicto, Constitución o derecho internacional, ¿no debería ser también? Bueno, usted está tocando uno de los temas sobre los que la doctrina discutió larguísimo tiempo durante muchos años. Es decir, las posiciones dualistas o monistas, es decir, hay dos órdenes jurídicos separados, el interno y el internacional, o es un único orden jurídico. Fundamentalmente a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial, la vida mía, su familia, de todos los televidentes, y que, bueno, muchas veces no hay información o no hay realmente conciencia de que debemos ser tratados con dignidad y poder desempeñar al máximo todas nuestras capacidades humanas, más allá de nuestra situación económica, nuestro nivel de estudios. Entonces eso generó una convocatoria muy grande y bueno, esperemos que esto nos vaya permitiendo ir armando una agenda de temas de derechos humanos que la institución nacional pueda contribuir para que se vayan concretando. Bien, ayer había también posibilidades de una suerte de registro, ya para ir tomando en cuenta las instituciones que están abocadas a esta tarea. Claro, la ley lo que prevé, la ley 18.446, es que bueno, nosotros hacemos la convocatoria y en el caso de las organizaciones no gubernamentales se deben registrar para participar, fundamentalmente porque queremos también que tenga cierto orden la asamblea, o sea, se prevé la participación de 2 personas por institución, con posibilidad de 2 suplentes, se le reembolsa el pasaje a las personas que vienen del interior del país para facilitarles su llegada. Entonces, se trata el registro simplemente de eso y las instituciones que ya participaron ya quedan registradas, lo que no implica que el registro siga abierto para nuevas asambleas y nuevas instituciones. Bueno, al ser una institución nueva, por otra parte, va a ir generando mayor comunicación con el paso del tiempo. Hay que recordar que esta institución nacional... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Ayer veíamos
ahí en el anexo una efervescencia peculiar, particular. Y cuando se habla de una institución vinculada a los derechos humanos y que por otra parte ostenta ese privilegio de decirse defensora del pueblo, entusiasma. ¿Fue para ustedes también esa sensación la que tuvieron? Sí, sí, realmente fue una experiencia sumamente removedora. No esperábamos que la convocatoria llegara a tanta gente de todo el país. Nuestros recursos humanos todavía son limitados, estamos en pleno proceso de construcción institucional, y eso nos llevó a que el reducido personal que tenemos se esforzara, pero fundamentalmente que la gente se interesara, ¿no?